Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a volver sobre uno de los temas básicos, fundamentales que se discuten en este canal. Ya saben todos los que lo ven que uno de esos temas es la mecánica. Otro de esos temas es la historia. Otro de esos temas es la filosofía. Y uno de los temas básicos es las ecuaciones diferenciales y en particular uno de los métodos para resolverlas, que es el método de simetrías. Podemos resolver una ecuación diferencial si sabemos calcular sus simetrías. Este procedimiento fue desarrollado por Sophus Lee a lo largo del siglo XIX, pues más bien a finales del siglo XIX, en libros tan famosos como Differentialgleichungen o como Theorie der Transformation in Gruppen, que ya en alguna ocasión he presentado estos libros y he comentado algo al respecto. Hoy quiero presentar libros que son un poco más modernos. Ya he presentado textos de este tipo en otros videos, pero ahora voy a presentar otros más que tienen que ver con esa metodología para resolver ecuaciones diferenciales. Si uno se pregunta cuáles son los procedimientos sistemáticos para resolver ecuaciones diferenciales, ¿cuál puede ser la respuesta? Sistemáticos, procedimientos sistemáticos que nos den soluciones explícitas, no que nos den una aproximación, ni que nos den un teorema de existencia. Los métodos del análisis funcional nos van a hablar sobre todo de teoremas de existencia, en otras palabras, de la consistencia de las ecuaciones diferenciales, tal cual son planteadas con las condiciones que les quieran poner alrededor. Pero eso es una metodología que no nos da la solución explícita. Uno de los métodos sistemáticos, porque recordemos, si ustedes ven cualquier libro introductorio de ecuaciones diferenciales, métodos sistemáticos, parecería ser que el método de transformadas es uno de estos, y sin embargo las transformadas surgen de un procedimiento teórico grupal, como la obra entera de Kurt Bernardo Wolff viene a demostrarnos. Pero bueno, voy a presentar pues algunos de estos libros y algunos de ellos parecerán muy alejados de las simetrías y sin embargo no es así. De hecho, las simetrías son casi el procedimiento por el cual se resuelven muchos de los problemas de la física y a veces ni nos damos cuenta de ello. La física entera parece ser formulable como por medio de simetrías de un tipo o de otro. Y esas simetrías, sean simetrías del espacio, simetrías de un sistema físico, son o deben de ser simetrías de las leyes de la naturaleza y esas leyes se expresan como ecuaciones diferenciales. Bien, vamos sin más preámbulo a ver algunos de estos libros. Tengo aquí uno que me gusta mucho de un autor ruso que se llama Nail Ibrahimov. Nail Ibrahimov, aquí se alcanza a ver. Nail H. Ibrahimov. El título del libro es Transformation Group Applied to Mathematical Physics. Grupos de transformaciones aplicados a la física matemática. Véanlo, no es muy grueso. Un título transparente. ¿De qué nos va a hablar este libro? ¿De qué nos va a hablar este libro? Fundamentalmente nos va a hablar, primero va a traer un capítulo introductorio donde nos va a hablar del procedimiento de prolongación, que es la manera en cómo Sophus Lee nos propone resolver las ecuaciones diferenciales. El método consiste en suponer que podemos definir las ecuaciones diferenciales como superficies en un espacio y podemos calcular los vectores tangentes a este espacio. De esa manera, las simetrías vienen a ser o vienen a mostrarnos la manera en cómo podemos construir esa superficie. Es más o menos la idea. La prolongación es, como les digo, simplemente suponer que las ecuaciones diferenciales forman un espacio. Ehresmann le va a llamar espacio de estelas, espacio estelar. Es un nombre de Ehresmann, jet spaces en inglés, y así sucesivamente. Pero bueno, este libro entonces va a traer un primer capítulo donde nos va a hablar de ese método de prolongaciones. Luego viene un capítulo muy interesante sobre espacios homogéneos, espacios riemannianos homogéneos. Espacios riemannianos homogéneos son aquellos donde dejamos actuar un grupo de transformaciones y vemos cómo afecta la métrica. La métrica la puede preservar, la puede cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos lo va a platicar aquí. Un siguiente capítulo es
sobre el principio de Huygens en la óptica, el principio de Huygens, que es también, de acuerdo a como lo reformuló Hadamard, no otra cosa que un principio para plantear bien el problema para ecuaciones, el problema de contorno y de inicio para ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden de tipo hiperbólico. Y finalmente va a traer un capítulo bastante largo sobre las simetrías de Lie-Backlund. Las simetrías de Lie son generalmente simetrías puntuales. Después vienen simetrías un poco más complicadas, que son las simetrías de Lie-Backlund, en donde ya no nada más nos interesa un punto, sino las condiciones enteras de contacto sobre la superficie. Más o menos esa es la idea. Es también directa, también partimos de campos vectoriales, prolongaciones de esos campos vectoriales, la concepción de las ecuaciones diferenciales como superficies en un espacio de haces estelares. Bien, entonces el libro, la edición que yo tengo es de Kluwer Academic Publishers Group. Este libro trae unas fotos de Backlund y de Lie. Este es Lie, este es Backlund. Y la edición es de, déjenme les digo de cuándo es. La edición es de 1985. Es un libro ya viejo, pero los métodos parece que no pasan de moda. El primer capítulo, como les dije, es grupos y ecuaciones diferenciales. Grupos y ecuaciones diferenciales. Con la teoría de grupos se pueden hacer muchas cosas. Incluso se puede pensar en responder a la pregunta ¿qué es el espacio? Pero les prometí al principio que iba a hablar de algo que parece muy trivial, que es la teoría de las unidades de medida y la homogeneidad dimensional. Como les enseñaron en sus cursos de física elemental, todas las ecuaciones de la física deben de ser invariantes ante el cambio de unidades, es decir, deben de ser homogéneas. Esta homogeneidad implica una simetría, la simetría ante transformaciones lineales o cizalladuras de las unidades de medida. Y eso provoca una simetría que se llama simetría de escalamiento o simetría de homotecias. Este libro viene a explotar esa simetría, nos viene a enseñar cómo debemos explotar la simetría de escalamiento. Un señor que se llama Hey Barenblatt. Otra manera de hablar del escalamiento es hablar de análisis dimensional. Este es un libro de análisis dimensional. De hecho, este es por decirlo así, el resumen. Este es de la editorial Cambridge University Press. Ahí dice Cambridge Text en Matemáticas Aplicadas, donde va a hablarnos de una simetría particular, que es la simetría de escalamiento, simetría de homotecias o análisis dimensional, cuando pensamos o nos interesa verlo desde la teoría de los modelos a escala. Entonces va a empezar, por supuesto, con la idea de análisis dimensional y similaridad física. Ese es el primer capítulo, análisis dimensional y similaridad física, autosimilaridad y asintótica intermedia, leyes de escalamiento y soluciones autosimilares que no pueden ser obtenidas por medio del análisis dimensional. Hay una serie de grupos, de espacios en los que actúan los grupos de transformaciones, pero que no tienen un actuar continuo, homogéneo, diríamos en algún lenguaje que quizá ya no se use ahora. Entonces esos grupos tienen defectos y esos defectos hacen que ciertas soluciones no se alcancen por medio de seguir la órbita del grupo. Y aquí nos va a platicar de eso, soluciones completas e incompletas, soluciones autosimilares, escalamiento y grupos de transformaciones, grupo de renormalización, fenómenos de autosimilaridad y ondas que viajan, leyes de escala y fractales, leyes de escala para flujo turbulento a bajo número de Reynolds. El libro se sostiene muy bien y es muy breve. Las matemáticas que van a encontrar son bastante buenas. Por ejemplo, vean en el capítulo 5, cuando nos habla del escalamiento y los grupos de transformaciones, del grupo de la renormalización, va a empezar, por supuesto, con el análisis dimensional y grupos de transformaciones. El análisis dimensional, por extraño que parezca, es la base del grupo de la renormalización. Algunas ideas que parecen muy sencillas, que es lo que nos enseñan en los primeros grados de física, la idea de
las ideas de unidades de medida, que son las que nos permiten numerizar el espacio. Si no fuéramos capaces de medir las cosas, no podríamos, digamos, aplicar la matemática. Esto fue muy importante, según leí en un libro reciente, bueno, recientemente lo leí, el libro ya es viejo, que se llama Explicación Científica de Física Atómica de Edward McKinnon. Ahí pueden consultar algo que me parece muy interesante, la manera en cómo se logra matematizar a partir de la definición de unidades de medida adecuadas. Bien, vamos a otro libro. Este libro también trata de simetrías, pero este tiene un nivel un poco más avanzado que los anteriores. Se llama Transformaciones de Backlund y de Darboux. Este libro, Geometría y aplicaciones modernas en teoría de los solitones. Teoría de los solitones. Bueno, la teoría de los solitones se puede ver de dos maneras diferentes. La primera manera es como una teoría de cierto tipo de soluciones de las ecuaciones diferenciales, generalmente ecuaciones diferenciales no lineales. La primera onda fue la de un señor, la primera ocasión en que se vio una onda solitaria fue cuando Scott Russell en Inglaterra en un canal ve una elevación que se mueve. Esa es la idea básica del solitón, que es una solución de una ecuación diferencial. Este libro surge cuando es del año 2000, me parece 2005, 2002, primeramente publicado en 2002. En esas épocas los solitones tenían cierta relevancia en mecánica de fluidos, pero sobre todo en teoría cuántica de campos. Este libro viene a ser una explicación, pero que no remite a la teoría cuántica de campos, nos va a remitir a la geometría diferencial de las superficies, y pues es ahí donde surgen primeramente las ecuaciones que después van a tener soluciones solitónicas. Por ejemplo, la ecuación seno de Gordon de la teoría no lineal de campos, de una teoría no lineal de campos, precisamente la ecuación de Gordon, de la acción de Gordon. La teoría seno de Gordon, la ecuación seno de Gordon, surge por primera vez como una condición de integrabilidad en la teoría de superficies. Recordemos que las condiciones de integrabilidad en la teoría de superficies se denominan ecuaciones de Gauss-Mainardi. Son condiciones de integrabilidad. Entonces, las ecuaciones solitónicas surgen muchas veces como condiciones de integrabilidad, que es también la idea que subyace a la famosa representación de Lax. La famosa representación de Lax es expresarlas como corchetes, como conmutadores o corchetes de Lie, cosas así. Entonces, este libro está dividido en varios capítulos, como todos los libros. Trae una introducción general, donde nos va a hablar realmente de, digámoslo así, la historia de esto, pero son unas pocas páginas, 17 páginas, donde nos va a hablar de la historia de la geometría diferencial y de las jerarquías integrables. Después va a hablar de las superficies pseudoesféricas y las transformaciones clásicas de Bianchi, el sistema de Bianchi, las transformaciones clásicas de Backlund y el sistema de Bianchi. Luego el movimiento de curvas y superficies, las conexiones solitónicas, es decir, la manera en cómo podemos definir una conexión afín, pero que presenta características de solitón, de soluciones compactas definidas en una región del espacio-tiempo que se mueven sin dispersión. Porque ustedes pueden recordar que en mecánica cuántica uno puede formar paquetes de onda con diferentes frecuencias, pero esos paquetes de onda se van a dispersar a lo largo del tiempo. Precisamente eso es lo que les enseñan en los cursos de mecánica cuántica. En este caso vamos a encontrar soluciones que no se dispersan con el tiempo, que no hacen esto. Se dispersan con el tiempo. Entonces, luego las superficies de Tseika, las superficies de Hashimoto, las superficies isotérmicas, los aspectos generales de las superficies solitónicas. Hay transformaciones de norma. De hecho, en el famoso libro de Gaston Darboux sobre teoría de las superficies, que son 4 tomos, en el primer tomo, cuando trata del cálculo de variaciones, utiliza ya Darboux lo que hoy día se conoce como transformaciones de norma. Ya vienen desde ahí las transformaciones de norma, son o parecen ser importantes en la teoría del cálculo de variaciones, no nada más en la teoría de la electrodinámica, y quizá
el hecho de que aparezca en la electrodinámica nos indica que la electrodinámica se puede expresar, las ecuaciones de electrodinámica, las ecuaciones de Maxwell, se pueden expresar como un principio variacional. Son ecuaciones lagrangianas, por decirles así. Entonces, este libro muy interesante de la Cambridge University Press y de los autores, aquí dice Rogers y Schiff. C. Rogers y W.K. Schiff. Cambridge University Press, 2002. Transformaciones de Backlund y Darboux. Si todavía existe por ahí, a lo mejor ya hay una edición nueva. Este lo compré yo creo en la primera edición, 2002, 2003. Entonces todavía existe por ahí este libro. Si hay nuevas ediciones, a lo mejor ya está más interesante. Y voy a hablar ahora de otro que venía con un CD. Introducción al análisis de simetrías. Introducción al análisis de simetrías. El nivel de este libro es distinto al nivel que maneja Ibrahimov. El nivel de Ibrahimov es un poco más alto. Voy a comentar sobre eso. Ibrahimov va a comenzar dándonos o hablándonos de los grupos topológicos. Empieza grupos y ecuaciones diferenciales, grupos continuos, grupos topológicos. Con lo que empieza. Todo eso es una serie de definiciones de lo que son los grupos topológicos, de lo que son los grupos normales, de lo que son los grupos factores o cocientes, de lo que son los isomorfismos, los homomorfismos. Luego nos va a hablar de lo que son las variedades topológicas para poder introducir la idea de grupo de Lie como grupo topológico, que en realidad es una idea que no perteneció a Lie. Los grupos que trabajaba Lie, aunque digámoslo en retrospectiva se pueden concebir como grupos topológicos, Lie no los trataba así, porque Lie no tenía una idea o concepto de topología. Eso es un concepto posterior, aunque sí tenía la idea de una variedad como superposición de diferentes cartas locales, superposición de diferentes cartas locales. Entonces va a hablarnos desde ese punto de vista y va a hablar automorfismos internos, cadenas de grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Este otro libro de Cantwell, Brian Cantwell, que tengo aquí, Brian Cantwell, Introducción al análisis de simetrías, no tiene ese nivel. También es de principios del siglo XXI, es de 2002. Yo creo que los compré en grupo porque trae un prefacio histórico. Supongo que eso es lo que les pedían en esas épocas para publicar estos libros. Debe de tener una cierta perspectiva histórica, aunque sea falsa o puramente ideológica. Entonces va a hablarnos de la simetría, luego del análisis dimensional, luego de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y por supuesto el ejemplo clásico, la dinámica, la mecánica de Newton, en la forma hamiltoniana, la ecuación de Hamilton-Jacobi, etcétera. Grupos uniparamétricos, ecuaciones diferenciales de primer orden, ecuaciones diferenciales y notación, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales y los típicos ejemplos de la capa límite, el flujo incompresible, el flujo compresible, las reglas de similaridad para el flujo turbulento, transformaciones de Lie-Backlund, simetrías variacionales. En realidad es como aquel libro, que ese sí se los presenté en una ocasión, aquel libro de Peter Olber, grupos de Lie y ecuaciones diferenciales, así se llama, el de Peter Olber. Es como una introducción a ese tipo de libro porque sigue más o menos el guión, presenta una serie de temas comunes, aunque lo hace, por ejemplo, a un nivel más bajo o digamos a un nivel distinto de abstracción. Por ejemplo, cuando nos presenta las simetrías variacionales y los operadores de recursión en el capítulo 15. En el capítulo 15 aquí lo tengo para ponerlo. Las simetrías variacionales y las leyes de conservación, que es un tema muy importante en teoría de campo y en todos lados. No va a introducir, por ejemplo, el bicomplejo de RAM, el bicomplejo de RAM, porque pues su aproximación es más bien desde un punto de vista de puros cálculos. Hay que aprender a hacer cálculos, aunque la abstracción conceptual y los resultados más generales no se puedan expresar en este tipo de pensamiento, diríamos, siguiendo a algunos de los teóricos como Thomas Hawkins, de algunos de los historiadores de la matemática como Thomas Hawkins, que sigue un razonamiento generalista que no llega a
las singularidades, es decir, a los casos particulares como excepciones a los supuestos casos generales, como excepciones a teoremas supuestamente ya demostrados o mal demostrados. Introducción al análisis de simetrías. Trae una imagen de las olas superficiales, de las ondas superficiales en un fluido, que nos da una idea de que esos van a ser los ejemplos que utilice. De la misma manera, este otro traía una superficie dibujada por computadora como para darnos a entender que va a tratar de eso. Entonces nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.